Buenos días con todos los participantes. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al webinar Impactos y Soluciones Laborales y Tributarias frente a la emergencia sanitaria COVID-19, organizada conjuntamente por UHY Assurance and Services Compañía Limitada y Puente y Asociados de Estudio Jurídico Compañía Limitada, en colaboración con ADEN International School. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros amigos con el propósito de tratar temas coyunturales de aspectos tributarios y laborales, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes estarán con los micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat online para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar la inquietud y poderla ampliar en el caso de que sea necesario. Daremos inicio al primer tema relacionado con los aspectos tributarios que estará a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. La siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados. Nuevamente agradecemos su participación. Muchas gracias con todos. Buenos días, qué bueno es poder compartir esta mañana con ustedes estos temas de tanta importancia hoy por hoy para el país y por qué no decirlo para el mundo. Solamente quiero confirmar algo, perdón, debería hacerlo por interno, pero estoy recibiendo algunos WhatsApp en los cuales me indican que todavía no tienen acceso a la charla, Darío. No sé si es que me llama la atención, porque en realidad no había que darles ningún acceso en particular, ¿no? No, Pero bueno, ningún acceso, simplemente con el link que les compartió ayer Melissa Larrea, con ese ya pueden ingresar y se unen automáticamente ya al webinar. Ok, y como decíamos hace un momento, también la idea es que estén los micrófonos apagados y etcétera, etcétera. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar con la charla, con esta conversación. Quiero comentarles que con mi socio, con Miguel Ángel Puente y con su estudio jurídico, Puente y Asociados, hace algunos días atrás, a raíz del 10 de marzo, 15 de marzo, revisamos y charlábamos internamente sobre la cantidad de información que está pululando en el medio. Y una de las cosas que nos preguntábamos es la cantidad de desinformación, el exceso de esta información que está rotando en el medio. Por lo cual nosotros tomamos la decisión de poder definir algo cierto basado en lo que la ley lo faculte, lo permite, es decir, lo que está efectivamente publicado en registro oficial o en normas relacionadas a la actuación de los contribuyentes, a la actuación de la sociedad ecuatoriana. Y sobre esa base tomamos la decisión de diseñar e impartir esta charla, que la estamos haciendo a días seguidos desde la semana anterior, y esta mañana una vez más ratifico, tenemos el gusto de poder hacerlo con ustedes. En el tema de UHY, en lo que compete a UHY, vamos a charlar sobre los impactos y consideraciones tributarias y societarias. Nuestro socio, con su estudio, va a revisar los mismos impactos y consideraciones, pero desde la perspectiva laboral. Para nosotros iniciar, queremos conceptualizar el tema de diferimiento en dos áreas: diferimiento de pago y diferimiento de presentación. Queremos iniciar haciendo esta diferenciación, ya que el esquema de diferimiento de pago siempre será un concepto y una situación real muy diferente al tema del diferimiento de presentación. El diferimiento de pago hace referencia directa, como su nombre lo indica, al desembolso en flujo de caja de ciertos impuestos. Y el tema del diferimiento de presentación, obviamente al cumplimiento de obligaciones formales y en ciertos casos a suspensiones o ampliaciones de plazo o prórrogas en cierto tipo de acciones o de presentación de información igualmente a organismos del Estado. Quiero comenzar brevemente esta charla haciendo dos referentes para concentrarme en el diferimiento del pago.
Dos puntos muy rápidos que hacen referencia a tanto el presupuesto como al pago de bonos 2020, que son antecedentes económicos para el presupuesto para la economía del Estado. El presupuesto del año 2020, como ustedes saben, fue desarrollado sobre un precio de barril de petróleo de 51.30 y en ese momento ya con este precio de barril generando un déficit presupuestario de aproximadamente 3.500 millones. A la fecha, el precio del barril de petróleo, día de hoy, está cerrando con 21.03, es decir, menos de la mitad del precio original, lo cual obviamente genera que este déficit presupuestario incremente. Otro antecedente que también queremos poner sobre la mesa es el pago de los bonos 2020. ¿Qué hace referencia con este pago? El día martes de la semana anterior, el gobierno tomó la decisión de realizar el pago de estos bonos que fueron emitidos en el año 2015 por el gobierno anterior. Cierto está, y valga el comentario, nosotros no tenemos en esta charla ningún tinte, ningún interés político, ni mucho menos. Nuestro interés es puramente profesional y así es como nosotros lo queremos manejar. Este pago de bonos fue realizado por 342 millones. Cuando el vencimiento total era de 540 millones, el Ecuador tomó esta decisión considerando que esa diferencia era producto de los intereses a los cuales se acogió, que así le permite la ley, a entrar en mora por un tiempo determinado de un mes. De acuerdo a lo que lo manifestaba el día domingo el gobierno, se realizó este pago utilizando los términos de ellos, pagamos para que nos paguen. El gobierno ha manifestado que este pago lo hicieron para poder obtener nuevos créditos de organismos bilaterales que tanta falta nos hace. Este monto aproximado es de 2.000 millones de dólares, el cual 500 millones vendrán del Fondo Monetario, 500 millones del Banco Mundial y 1.000 millones de organismos chinos. Inclusive recibiendo estos 2.000 millones en el presupuesto anterior, el déficit presupuestario no hubiese sido cubierto en su totalidad en los 3.500 millones, mucho peor el día de hoy considerando lo que está sucediendo. Bajo todos estos argumentos queremos regresar nuevamente al concepto del pago y hablar de que todos estos pagos diferidos a la fecha en la cual estamos realizando esta charla, no ha sido presentada una posición oficial, excepto en dos tipos de impuestos que ya lo vamos a ver más adelante. Hemos planteado esta charla, insisto, en dos partes, en diferimiento de pago y en diferimiento de presentación. Vamos a entrar en el tema de diferimiento de pago de impuestos mensuales. ¿Cuáles son los impuestos mensuales a los que nos vamos a referir? Normalmente los impuestos, y digo normalmente porque aquí están citados y detallados los impuestos que normalmente las compañías son sujetos, de las cuales las compañías son sujetos pasivos. Está el impuesto al valor agregado, están las retenciones en la fuente y la declaración de formulario de salida de divisas ISD. El tema relacionado con el impuesto al valor agregado, de acuerdo al decreto ejecutivo 1021, que fue emitido en marzo del año 2020, es decir, hace unos pocos días atrás, el día viernes exactamente, se presentó un diferimiento para los impuestos de marzo, abril y mayo, que es lo que vamos a ver más adelante. En lo que tiene que ver con pago de declaraciones, pago y declaración de retenciones en la fuente que corresponden al anticipo de impuesto de la renta del final del año, la fecha de pago se mantiene intacta. Lo único que ha cambiado es que a partir del 1 de abril del año 2020, es decir, del día de mañana, las retenciones del 1 y del 2% se incrementarán en 0,75%. Es decir, las retenciones serán 1.75 y 2,75% respectivamente. En lo que tiene que ver con la declaración del ISD, igualmente las fechas de presentación, declaración y pago se mantienen intactas. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con impuestos mensuales. Lo que tiene que ver con impuestos anuales. La declaración de impuesto a la renta en personas naturales igualmente se mantiene intacta, es decir, las fechas son hasta el día, son hasta el día de hoy, en estricto orden, no del número de RUC, sino en estricto orden de vencimiento. También dentro de esto tenemos, y ustedes recordarán que con la ley de simplicidad y progresividad tributaria de diciembre del año 2019, el Gobierno Nacional determinó el pago de una contribución única intemporal que debe ser realizada hasta el último día de marzo del año 2020, 21 y 22. Para ver brevemente de qué se trataba esto, hacía referencia a que se debe pagar $1.000 por cada $1.000.000 en las compañías que en el año 2018
facturaron desde 1 millón hasta 5 millones. Las compañías que facturaron en el año 2018 de 5 a 10 millones debían pagar $1,500 por cada millón de dólares. Y las empresas que facturaron en el año 2018 más de 10 millones deberían pagar $2,000 por cada uno de esos millones. Considerando, entre otras cosas, que este pago es no deducible y que estos valores totales sumados de los 3 años de cálculo no deberían superar el 25% del impuesto a la renta. La disposición por parte del Servicio de Rentas Internas en cuanto a esta contribución es que este valor debe ser pagado en su totalidad hasta el día de hoy. Les voy a poner un ejemplo rápido en relación a esto, como experiencia de algunos clientes nuestros, es que ellos estuvieron recibiendo el día de ayer notificaciones, WhatsApp e inclusive llamadas telefónicas en las cuales les pedían y les conminaban al pago. Tal suerte como de tarjetas de crédito en las cuales les dicen que les recordamos que el pago será en una semana o tal valor y confirmándoles su método de pago, su forma de pago. Es una muestra de que el gobierno obviamente está esperando contar con estos recursos. El otro impuesto o la otra contribución o valor adicional a desembolsar por parte de las compañías en forma anual hace referencia al 15% de participación trabajadores. Fue emitida el día martes 24 una regulación, un instructivo por parte del Ministerio Laboral, en el cual básicamente lo que hace referencia, dentro de otras cosas, a la forma de cálculo del 15%, la distribución a trabajadores de ese 10% del 15% y el 5% para las cargas. El tema importante que nos trae ahora en el tema del pago es que ratifica que la fecha de pago es máxima hasta el 15 de abril del año 2020. Hace referencia a la que la liquidación de las utilidades sigue siendo la misma fecha de años anteriores, es decir, último día de marzo, y culmina a que en 15 días se realice el pago. El artículo número 8, o la disposición general número 8 de este instructivo, hace referencia a que la presentación o el registro dentro del sistema del Ministerio de Trabajo del registro de este pago se lo puede hacer hasta en 90 días posteriores a la fecha original. Es decir, y para nuestro entendimiento particular, es que lo que está dando de plazo es el tema del registro del pago ya realizado en la fecha original, que debería ser 15 de marzo de abril. Respetamos otros criterios, sin embargo, nos mantenemos desde nuestra perspectiva, es que el pago no ha sufrido cambio alguno. E inclusive en medios oficiales, como son la prensa, el Ministerio del Trabajo se ha manifestado indicando que no pueden dar prórroga, considerando que estas utilidades son producto de la generación de la rentabilidad y utilidad del año 2019. Año 2019 que desde su perspectiva no estaban afectados por el coronavirus. No sé, no están considerando otro tipo de afectaciones, pero cuando menos para este propósito no estaban afectando. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a revisar en el decreto ejecutivo 1021 de marzo 27 del 2020? Al igual que el tema del IVA, existe un diferimiento en el pago, en la declaración y pago de impuestos a la renta de sociedades por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, que debía haberse realizado en el siguiente mes, de acuerdo al 9º dígito del rubro. Y es allá donde vamos a entrar. El día, repito nuevamente lo que había comentado antes, el día viernes, este último día, viernes 15 de marzo del año 2020, el Gobierno Nacional emitió el decreto ejecutivo 1021, en el cual hace referencia a dos clasificaciones principales. La una, reformas tributarias temporales. Estas reformas tributarias temporales incluye o consideran el pago o el anticipo del impuesto a la renta del año 2020, es decir, la de este año, a estas entidades, a las entidades financieras que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y a las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil. ¿A qué les conmina? Les conmina que en forma mensual, sobre el total de sus ingresos grabados, se autorretengan y declaren al Servicio de Rentas Internas el 1.75 sobre ese total de ingresos obtenido en mencionado mes. Adicionalmente, incluye a las compañías que tienen firmados con el Estado contratos de exploración, explotación de hidrocarburos, llamadas o conocidas como compañías petroleras. Y también a las empresas que realizan transporte de petróleo crudo, deben retener, al igual que el ejercicio anterior, a las compañías anteriores, perdón, debe retener el 1.50 de total de ingresos generados durante ese mes. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas compañías a partir del mes de abril?
deberían autorretenerse, emitiendo un comprobante de retención que será emitido a su propio nombre, ya que ellos son sujeto y agente de retención. Este valor retenido, por eso hacía hace un momento la referencia que es un impuesto anticipado al impuesto que va a liquidarse al final del ejercicio fiscal 2020. Este valor retenido se constituirá como crédito tributario para la liquidación y pago del impuesto de dicho agente. Es decir, al final del año lo tomarán como un crédito fiscal. La retención debe ser realizada y declarada en forma mensual. Es decir, la retención que se realice en este mes deberá ser declarada de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes siguiente, como es el propósito y el comportamiento de todos los impuestos. Estas son las reformas tributarias temporales, insisto, para compañías sujetas a superintendencia de bancos, compañías que presten telefonía móvil, empresas del sector petrolero y de transporte petrolero o crudo. Adicionalmente, como segundo acápite dentro de este decreto ejecutivo, se incluye regulaciones temporales especiales para el pago de impuestos nacionales. Define dentro de este decreto a los siguientes sujetos pasivos. Microempresas consideradas como tal las que facturan menos y hasta $300,000, que tienen de 1 a 9 trabajadores. Las compañías sujetos pasivos se constituyen las domiciliadas tributariamente en Galápagos. Las líneas aéreas, las empresas del sector turístico, sector de turismo, alojamientos y comidas, las compañías del sector agrícola y los exportadores habituales de bienes, o los que superen dentro de su estado de resultados, dentro de sus ingresos, el 50% de exportaciones. Estos son los que se denominó dentro de este decreto ejecutivo como sujetos pasivos. ¿Para hacer qué? En forma mensual. En forma mensual realizó el diferimiento o decretó el diferimiento del impuesto al valor agregado de los meses a pagar. Esto es importante. A pagar en los meses de abril, mayo y junio. Ponemos dentro de paréntesis porque los valores que se pagan en abril, mayo y junio corresponden a los impuestos generados un mes anterior. Es decir, en abril se pagarán los impuestos generados en el mes de marzo, en el mes de abril los de mayo y en el mes de junio los de julio. Perdón, generados en el mes de marzo, abril y mayo, a pagarse en abril, mayo, junio. Es decir, con un mes anterior de sujeción y de realización de estos impuestos. El impuesto de valor agregado, en este caso, lo que el Servicio de Rentas Internas permite es que podrá ser pagado en 6 meses en 6 meses subsiguientes, de acuerdo a la siguiente tabla en detalle. Los impuestos del impuesto al valor agregado generados en el mes de marzo a ser pagados en abril, deberán ser pagados en los 6 siguientes meses, terminando en el mes de septiembre, bajo la modalidad de estos porcentajes. Abril y mayo, 10%, y las otras cuotas hasta completar el 100% en el 20% por cada uno de los meses. Y de la misma forma, bajo el mismo esquema, los impuestos al valor agregado que deben pagarse en el mes de mayo, que fueron generados en el mes anterior, en el mes de abril, deberán pagarse el 10% en mayo y el otro 10% en junio y los otras 4 cuotas en 20% hasta terminar en el mes de octubre del año 2020. El mismo ejercicio para los impuestos a pagarse en el mes de junio, es decir, los correspondientes al mes de mayo, hasta concluir el pago y declaración en el mes de noviembre. El no pago o mora en estos impuestos será sujeto de recargos e intereses. Esto hablamos en relación al pago del impuesto mensual del impuesto al valor agregado. En el tema del impuesto anual, sustancialmente se refiere a la declaración y pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal año 2019. Para los sujetos pasivos, entiéndase, al igual que el tema del IVA, para los sujetos pasivos beneficiados por el Decreto Ejecutivo 2021, se prorroga, se difiere el pago de este impuesto a la renta que debió haberse realizado en su totalidad de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes de abril del 2020. Se le permite realizar un diferimiento igualmente en 6 meses partiendo en el mismo esquema de porcentajes del impuesto al valor agregado. Es decir, las compañías pagarán del 100% que iban a pagar en abril, pagarán el primer depósito del 10% en ese mes, que es en el mes original de vencimiento, pagarán el 10% en mayo y a cuotas del 20% en los 4 meses siguientes hasta concluir en el mes de septiembre y llegar a cubrir el 100% de este impuesto a la renta del año 2019. El no pago o mora de este impuesto
será sujeto a recargos e intereses, que los definirá la autoridad tributaria. ¿Cuáles son las fechas de pago del impuesto a valor agregado, el impuesto a la renta fiscal del ejercicio año 2019? Se deberán calcular de acuerdo al 9º dígito del RUC en estas fechas. Del 1 al 0, iniciando el 10 de cada mes, de abril, mayo, junio, de acuerdo a la fecha al que corresponda el mes, en el caso del IVA, y de abril hasta 6 meses adicionales, septiembre, considerando la fecha de pago del impuesto a la renta. Y en el caso de Galápagos o de los contribuyentes domiciliados en Galápagos, se conmina a realizar el pago únicamente hasta el 28 de cada mes. Es decir, se mantiene y se prolonga los 6 meses de diferimiento del pago, pero no de acuerdo a esta tabla. Es decir, esta aplicación del 9º dígito del RUC para Galápagos no existe, o se deberá considerar que todas las compañías realizarán el pago como si tuvieran su 9º dígito del RUC en 0, es decir, el 28 de cada mes. Habíamos conversado en la lámina original en que vamos a charlar sobre 2 conceptos relacionados. Un concepto es el diferimiento de pago, que lo acabamos de revisar. Haciendo resumen rápido, el único diferimiento, los 2 diferimientos que han habido, IVA y el impuesto a la renta del año 2019, los hemos topado de acuerdo a lo que indica el decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 1021 del 27 de marzo del año 2020. Ahora vamos a ver rápidamente el concepto de presentación. El mismo, que en presentación igualmente el diferimiento de presentación se lo divide o se lo distribuye en suspensión de plazos y términos, los cuales entran en suspensión o son aplicables en suspensión para el Servicio de Rentas Internas, para la SENAE, para la Superintendencia de Compañías y para el Consejo Nacional de la Judicatura. Para el Servicio de Rentas Internas, esta suspensión parte o se acoge en procesos administrativos, tributarios y plazos de prescripción de acciones de cobro desde marzo 16 hasta marzo 31 de 2020. En el caso de SENAE, en procesos administrativos tributarios, bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro a partir de marzo 17 hasta marzo 31 del año 2020. En el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de acciones de cobro, desde marzo 16 hasta abril 16 del año 2020. El Consejo Nacional de la Judicatura ha mantenido este periodo de suspensión mientras dure la emergencia sanitaria para todo tipo de presentación de demandas contenciosas, tributarias y los plazos en los que sustancian los procesos judiciales que se encontraron ya iniciados. Esto en cuanto al tema de suspensión. Suspensión lo puede explicar más adelante en caso de ser requerido Miguel Ángel, pero básicamente lo que hace referencia es a un periodo de no existencia. Es decir, si es que en el tema de superintendencia de compañías una prescripción de cobro vencía el 17 de marzo, se reiniciará el tiempo de esa prescripción a partir del 16 de abril del año 2020. Otro tema de diferimiento en el tema de presentación hace referencia a la ampliación y prórroga. ¿Qué se amplió? ¿Qué se prorrogó? En el caso del Servicio de Rentas Internas, existe una ampliación para presentación de los anexos tributarios del mes de marzo y abril. Estos podrán ser presentados hasta agosto del año 2020. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros amplió y prorrogó en 30 días la presentación de estados financieros auditados, balances, todo el juego de estados financieros, informes administrativos, informes de comisarios y nómina de administradores. Esto fue lo que amplió y prorrogó en 30 días. Lo que no se ha prorrogado es el plazo máximo de celebración de juntas que debió haberse dado hasta el 30 de marzo del año 2020. ¿En qué medios? No se graba la junta, sin embargo pueden utilizarse medios como los que estamos ocupando en este momento. Adicionalmente, también se amplió el plazo para presentar o actualizar o presentar actualizado el manual de prevención de lavado de activos hasta el 30 de abril del año 2020. Adjuntamos adicionalmente cada una de las resoluciones de las cuales hemos hecho referencia, tanto en la ampliación del pago como en la ampliación de presentación de cada una de las obligaciones de los contribuyentes. Aquí están cada una de las resoluciones para que ustedes las puedan comentar, ustedes las puedan considerar. Queremos solamente para terminar por parte de nosotros, ya que no solamente queríamos poner sobre la mesa el tema de cuáles son las disposiciones generales
que ha tomado la autoridad tributaria o el gobierno a través de la autoridad tributaria en relación a algunos tipos de impuestos. Podemos también tomar como una base algo que revisaba en el periódico el día domingo, inclusive. El presidente en una entrevista había manifestado que no hay espacio para divergencias. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que él manifiesta que hay que priorizar el interés común por la vida. Nosotros, más allá de estar de acuerdo o no, que obviamente lo estamos, hemos considerado que existe o la premura del momento, o la crisis en la que estamos viviendo y lo que va a suceder a raíz de esta crisis sanitaria en cuanto a la economía, que existen cierto tipo de impuestos que debieron ser y deben ser considerados a futuro para poder conformar ese fondo que Mauricio Pozo en su sapiencia, a pesar de que no cuenta todavía con la fecha final de terminación de esta crisis, lo ha determinado en aproximadamente 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares que vendrán y harán muy bien a la economía para poder generar reactivación. Y nuevamente sobre la base de lo que dice el presidente de priorizar el interés común por la vida, va a ayudar o deberá ayudar a que esos ciudadanos que vivían, porque ya no lo pueden hacer, porque no pueden salir de sus hogares, que vivían con $1 al día, puedan llegar a suplir esas necesidades básicas de alimentación y de estadía en esta cuarentena. Para hacer un análisis breve, los impuestos deberían considerarse impuestos sobre la venta mensual, pero no necesariamente de la forma en la que se han realizado. Es decir, un impuesto sobre los sectores que hablamos hace un momento, que son controlados por la Superintendencia de Bancos, empresas que prestan servicios de telefonía móvil y empresas del sector petrolero y de transporte de crudo, no necesariamente debería concentrarse únicamente en esas compañías. Debería el gobierno probablemente analizar los grandes contribuyentes. Y otro tema adicional sobre este impuesto, es mi criterio, es nuestro criterio como UHY, que estos impuestos no deberían ser considerados simplemente como anticipos del impuesto a la renta. Deberían ser considerados como una aportación de impuesto adicional en este año de emergencia sanitaria que ha generado y generará una emergencia económica muy fuerte. Consideramos que hoy es el momento de que estos grandes contribuyentes, que no podemos negar que el origen de sus fondos ha sido muy válido y en industria y en una competencia muy leal y apropiada, consideramos que hoy inclusive para sus bienes y para sus propósitos de bienestar futuro deberían ayudar a reactivar la economía. La generación de este impuesto, nuevamente insistimos que no debería ser desde nuestro punto de vista un crédito fiscal a liquidarse en el fin del año, ayudará de una forma muy importante sobre el total de sus ventas a aportar en este fondo común. Vemos también que desde hace 5 años atrás existe la obligatoriedad de presentar el impuesto al patrimonio, $225,000 aproximadamente a título individual y 450 en patrimonio conyugal. Consideramos que este patrimonio que debe considerarse dentro del concepto del que más tiene, más aporta, debería ser tomado en cuenta como una base de cálculo escalada en el tema de pago de impuestos para que pueda ayudar también a este fondo. Los que más tenemos debemos apoyar a los que menos tenemos el día de hoy. Ayudará también como un impuesto, no como un anticipo, es un analizar que debe hacer el gobierno. Sin embargo, ayudará a que se incremente este fondo. En la regulación anterior también ya el sector público colaboró con algunos días de trabajo para el erario nacional. Probablemente una de las opciones que el gobierno puede tener ahora también será aportar días de trabajo de la empresa privada. Nuevamente, hay que beneficiar el bien común. Un tema que también se nos venía a la mente, generar un gravamen adicional a dividendos de años anteriores que serán distribuidos en este año, tanto local como al exterior. Solamente una pequeña reflexión, cómo un empresario, un dueño de compañía podría estar pensando en realizar un pago de dividendos local o al exterior sin aún haber cumplido o preguntándose si es que existirá un diferimiento de pago de 15% de trabajadores o de impuesto a la renta. Consideramos que la mejor forma de definir esta colaboración hacia la economía que actualmente se está manteniendo en crisis es mantener los dividendos en el propio sistema, ayudar y sostener la economía, no del resto, indirectamente del resto,
pero de cada una de las organizaciones con sus trabajadores, pagos en cada uno de las diferentes obligaciones como patrón. Vemos también que es el momento de trabajar en el concepto de primero lo nuestro. Debemos procurar consumir lo generado localmente. Alguien ponía un ejemplo que lo leía, es consumir esa manzana local, aunque no tenga la misma presencia que una manzana de fuera, no importa de dónde, pero esa manzana local al consumirla representa apoyar salarios y el mantenimiento de varias familias dentro del propio perímetro, a lo cual un incremento de aranceles a importación de cierto tipo de productos suntuarios o barreras de entrada no estaría por demás. Más allá de cuál sea el monto que colabore en ese gran fondo, lo que se ayudaría es de que exista una rotación por parte de la compañía. Pensamos y consideramos que hoy es el momento, dentro de estas pocas medidas en la que hemos considerado, insisto, a título particular, hemos considerado que podrían contribuir a que nuestra sociedad, que tanta falta la hace ahora y le hará para sostenerse desde el punto de vista económico y personal, le ayudará inclusive a no elevar índices de agresividad o criminalidad en la calle, son muestras de que verdaderamente nosotros como ecuatorianos y contribuyentes estamos interesados en apoyar, no en esos impuestos, porque inclusive deberíamos reevaluar ese término, de contribuir con esas contribuciones, valga la redundancia, para ayudar a sostener este presupuesto y esta economía. Básicamente eso es lo que quería comentarles nosotros desde el punto de vista de UHY, darles estas consideraciones generales que son propias nuestras, insistimos, que esperamos y queremos que de alguna forma podrían llegar a ser acogidas por el gobierno nacional. Queríamos comentar esto y compartir no solo cómo deben actuar las compañías de acuerdo a la norma, sino cómo probablemente deberíamos trabajar en futuro. Es eso lo que les quería comentar. Si tienen alguna inquietud, obviamente al final de la charla, luego de que Miguel Ángel comente los temas legales, estamos siempre a la orden y posteriormente también estamos en contacto vía nuestros correos electrónicos. Eso es, muchas gracias. Y Miguel Ángel, tengo mucho gusto en cederte la palabra, mi querido amigo. Muchas gracias, Freddy. Qué gusto igualmente poder compartir con todos ustedes. Gracias a ADEM por haber organizado este webinar y pues efectivamente junto con Freddy, mi buen amigo y socio de UHY, hemos decidido trabajar este tipo de iniciativas entre UHY y Puente y Asociados con el propósito justamente de proporcionarles información actualizada sobre las reformas y las implicaciones y las soluciones o alternativas desde el punto de vista tributario, laboral, legal, que puedan llegar efectivamente como herramientas útiles en estos momentos difíciles. En tal sentido, quisiéramos comenzar o continuar este conversatorio haciendo algunos análisis de carácter legal y laboral, para lo cual voy a dar la palabra, primeramente voy a invitar a Giovanna Puente. Ella es abogada, es también socia del estudio jurídico Puente y Asociados. Ella es la responsable en el despacho del área de propiedad intelectual y temas regulatorios, y ella va a comenzar dándonos un primer overview sobre la situación legal que estamos viviendo, y de ahí continuaré yo con la palabra. Muchas gracias. Giovanna, por favor. Gracias con todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. La idea de esta presentación es darles una breve revisión de lo que han sido las restricciones de movilidad y transporte a lo largo de este decreto de estado de excepción, que se estableció a partir del decreto ejecutivo 1017. Esto es prevenir y restringir el contacto presencial para evitar contagios, con lo cual se mantienen solo activas ciertas actividades que son precisamente, si me permiten un segundo, la jornada laboral se suspende en términos generales para toda la población y se restringe la movilidad de ciudadanos, salvo para actividades específicamente autorizadas, que van a ser las que mantienen al país a flote, como son los servicios básicos públicos de salud, los de seguridad, los bomberos, riesgos, terminales aéreos y terrestres. Si bien las operaciones a nivel frontera y puntos de ingreso al país están restringidas solo a cadena de importación y exportación, de momento están suspendidos también los vuelos comerciales, solo se autorizan vuelos humanitarios de salida de personas extranjeras. De momento hay una suspensión de vuelos humanitarios hacia Ecuador
por una cuestión logística y para control de la epidemia. Adicionalmente, se ha autorizado y se mantienen los servicios bancarios, la provisión de víveres, sectores estratégicos y otros necesarios para afrontar esta situación sanitaria. Mantenemos operativa todo lo que es la cadena y la industria de alimentos, medicamentos, insumos médicos y los insumos de higiene. Con lo cual, hay empresas que se mantienen operativas y tendrán que verificar para la coordinación de sus actividades si la movilidad de su personal y los vehículos que están utilizando. En esta medida, el día viernes salió un protocolo interministerial, con lo cual tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio de Gobierno decidieron ciertas directrices para que las personas puedan movilizarse sin ningún tipo de restricción y sin importar siquiera el salvoconducto. El salvoconducto es una figura que se ha creado con intención de identificar a la persona y el por qué se traslada durante el toque de queda o incluso cuando hay una restricción de su placa particular. Entonces, las personas que no van a necesitar un salvoconducto van a ser evidentemente los servidores de salud, los funcionarios de seguridad, los profesionales de comunicación y todas aquellas actividades que en un inicio les comentaba que según el decreto 1017 se mantienen autorizadas. Sin embargo, en este protocolo se aclaró que también se incluye y se permite la movilización personal, tanto en toque de queda como sin restricción, del personal que realiza entregas a domicilio de alimentos. La única restricción que ahora está aplicando es que este personal solo puede estar operativo hasta las 7 de la noche. Ahí inicia su toque de queda. Adicionalmente, se incluyó el sector turístico con la aclaración de que es solo para actividades de alimentación y hospedaje. Esto quiere decir que no están autorizadas actividades turísticas, ni mucho menos. Pero es un sector priorizado porque es uno de los más afectados ante esta crisis. Se incluyó también el servicio social porque existe una serie de campañas tanto particulares como públicas, incluso el MIES está coordinando la entrega de canastas para los sectores más vulnerables. Del mismo modo, se incluyó que las personas que trabajan en servicio exequial o funerario no necesitan salvoconducto por evidentes razones ante el deceso de tantas personas por esta situación de emergencia sanitaria. Y finalmente se aclaró que no necesitan salvoconducto a las personas que están en la cadena conexa al sector de la producción industrial, pero esto sí se restringió específicamente para la entrega de repuesto, mantenimiento y servicio técnico de emergencia. Es decir, si yo proveo lubricantes o algún tipo de repuesto para empresas que están todavía operativas, como sería una empresa de alimentos o una empresa de insumos médicos, yo dentro del toque de trasladarme sin ningún problema y solo fuera del toque de queda si es que estoy haciendo una actividad de emergencia. Es decir, si es que en el turno de la noche de Kelo, de La Favorita, de cualquier empresa que esté todavía operativa, ellos pueden acceder solo indicando que es una situación de emergencia. Caso contrario, sí necesitarán, sí se someten a las restricciones de movilidad general. En esa medida, cuando existe toque de queda o cuando hay una restricción vehicular por placa, hay pocas personas que podrán movilizarse, entre ellas las que van a necesitar un salvoconducto para efectivamente estar fuera de sus hogares serán cuando tengan una cita médica. El salvoconducto lo obtienen en la página que está indicada y durará únicamente 24 horas. Y las personas que trabajan en las cadenas conexas de la producción de alimentos y de productos de insumos médicos, de medicinas, de insumos de limpieza e higiene y de turismo, solo los trabajadores de empresas complementarias y que dan servicios, por ejemplo, de desinfección, de seguridad, y los extranjeros que se trasladan para vuelos humanitarios. Ellos deben portar consigo su autorización y boleto. Es decir, son casos específicos donde todavía se autoriza la movilidad, pero portando un salvoconducto para decir e identificar qué actividad van a realizar. En cualquier caso, siempre deben llevar consigo su carnet de identificación para justificar la vinculación con el empleador o una carta de este, más su documento de identidad. Ahora bien, resulta lógico que de todas las compañías que están operativas se quiere garantizar su permanencia, si el personal no necesita salvoconducto, tampoco lo necesitarán los vehículos que utilizan para el traslado de personal, así como para el traslado de bienes y servicios. En esa medida, siempre deben llevar consigo tanto la credencial o carta del empleador como la guía de remisión y el pedido. Hay muchas empresas que pese a que sus vehículos
no necesitan salvoconducto, han tenido ciertos problemas porque los agentes de control por desconocimiento paran a los transportistas y les hacen un apercibimiento de que tienen que regresar a sus hogares. El tema es que muchas veces los transportistas han terminado su ruta, ya no tienen material y no pueden justificar que están haciendo traslado de mercadería. Entonces, se recomienda que sí o sí la empresa les facilite una copia con sello de la guía de remisión y la hoja de ruta, con lo cual se justifica el horario de la última ruta y cuál es la línea de traslado que se está haciendo. Hoy por hoy existen algunas iniciativas del sector industrial respecto a abrir a carriles exclusivos y horarios específicos para traslado de productos. Todavía esto no se ha consolidado, pero estamos monitoreando. Lo otro es ver qué vehículos sí necesitan salvoconducto, es decir, para poder movilizarse, así sea toque de queda o se tenga restricción por último dígito de placa, solo se podrá movilizar con salvoconducto los transportes de materia prima e insumos, evidentemente en la medida en que las personas también necesitan un salvoconducto de cadena de encadenamiento operativo, ellos también lo necesitarán para el traslado de los insumos y del personal de la empresa. Por otro lado, están los vehículos designados por las embajadas y cuerpos consulares para coordinar los vuelos humanitarios y también todo lo que se relaciona con la entrega de insumos. Es importante mencionar que durante todo este periodo han habido ciertas situaciones en las que, como les digo, los agentes de control por desconocimiento han parado ciertas operaciones, pero en esa medida nosotros como Puentes Asociados contamos con un acceso directo para reportar cualquier incidencia y que se tomen las acciones del caso. El Ministerio de Gobierno está totalmente abierto a evitar cualquier tipo de extorsión, más aún que se retengan productos, y de allí que están surgiendo alternativas de canales exclusivos y horarios para la industria. Cualquier tipo de decisión que se tome al respecto, evidentemente les comunicaremos por nuestras vías oficiales y como recibirán la presentación al final de este webinar, también serán incluidos en nuestra base de datos para estar actualizados con estos temas. Es súper importante que tanto las disposiciones que hemos hablado, tributarias, laborales y de salvoconductos, se actualicen, porque diariamente hay novedades. Lo que estamos dando hoy día puede tener un cambio en horas de la tarde, de allí que es importante estar plenamente comunicados. En esa medida, agradezco su atención. Espero que haya sido de interés de todos y doy la palabra a Miguel Ángel Puente para tratar soluciones laborales. Muchas gracias, Giovanna. Vamos entonces ahora, solamente quiero poner mi presentación para continuar la explicación y abordar los temas de orden laboral. Permítame un minuto, por favor. Listo, muy bien. Entonces, continuando con la explicación y de acuerdo a lo que ha mencionado Giovanna, quiero mencionarles lo siguiente. Primero, la regla general es que de acuerdo al estado de excepción existe una restricción general de acudir a los lugares de trabajo y dos, una restricción a la libre movilidad. Esa es la regla general, salvo las excepciones igualmente que Giovanna ya las ha mencionado. Entonces, ante esta imposibilidad de acudir a los lugares de trabajo, la primera alternativa desde el punto de vista laboral es el tema del teletrabajo. Para eso el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial 076 del 12 de marzo del 2020, a través del cual se establece como una alternativa entre la emergencia sanitaria y el tema del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una modalidad de prestación de los servicios por medio del cual una persona, en vez de acudir al establecimiento, al lugar, a la empresa, al lugar comercial, al lugar donde funciona, donde normalmente presta sus servicios, los puede realizar, si es que su actividad lo permite, desde su propio hogar, a través del uso de implementos tecnológicos y de comunicación. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es teletrabajo. Las empresas de servicio, como las empresas de servicios legales o las empresas de servicios de auditoría o contables, pueden realizar su trabajo a través de esta modalidad desde su propio hogar. En tal sentido, pues aquellas actividades que, como digo, como regla general no pueden realizarse, pero que en el lugar de trabajo, pero que sí podrían realizarse desde el hogar, se puede efectivamente migrar a los trabajadores a esta modalidad de prestación de servicios a través de teletrabajo.
En este caso, cuando una persona está laborando a través de este mecanismo de teletrabajo, no existe ningún descuento de la remuneración y no existe ninguna jornada por recuperar porque se entiende que la persona está brindando el trabajo respectivo, pero en vez de realizarlo desde su lugar de trabajo, lo está realizando desde su domicilio. Entonces, este es el primer concepto. También el empleador está obligado, en el caso de que migre a esta modalidad de teletrabajo, a notificar esa migración, ese cambio, a través del Sistema Único del Trabajo SUT en la plataforma de la página web del Ministerio de Trabajo. La norma establece igual que es obligación del empleador proveer al trabajador de todos los equipos, herramientas e implementos necesarios para la prestación del servicio. Ahora, esta es la regla general. Obviamente recordemos que estamos en un estado de excepción en el cual existen varios temas que pueden cambiar por acuerdo con el trabajador. En tal sentido, yo no veo mayor inconveniente de que de mutuo acuerdo con el trabajador, éste pueda estar realizando esta prestación de servicio de teletrabajo, por ejemplo, con su propio laptop o con su propio internet, o utilizando su propio teléfono celular o lo que fuera. No existe mayor restricción al respecto. Entonces, hay actividades que se pueden realizar a través de teletrabajo, pero hay actividades que no pueden realizarse por teletrabajo. Y entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. En términos generales, pensemos, por ejemplo, ante esto, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial 077 el 15 de marzo del 2020. Este Acuerdo Ministerial 077 ha sido reformado a través del Acuerdo Ministerial 080 que se expidió el pasado sábado 28 de marzo. Entre estos cambios, vamos a referirnos básicamente a la norma, al Acuerdo 077 y a las reformas introducidas por el Acuerdo 080. Entonces, estos instrumentos lo que permiten es que para aquellas actividades, por ejemplo, que no se pueden realizar por teletrabajo o por aquellas actividades que debe continuarse prestando los servicios, por ejemplo, ¿cuáles son ellos los que mencionó ya Giovanna? Pensemos, por ejemplo, en industria de alimentos. Esa es una industria que no se ha paralizado, que es una industria de excepción, la de alimentos, la de medicamentos, la de servicios de salud, la de servicios de temas de exportación, servicios prioritarios, aeropuertos y cosas por el estilo, son aquellos servicios que no se han paralizado. Entonces, ante eso, ¿cuáles son las opciones que tiene el empleador? El empleador tiene 3 alternativas que puede por su propia voluntad decidir adoptarlas. Estas son, primero, la modificación de la jornada de trabajo, segundo, la reducción de la jornada de trabajo y tercero, la suspensión de la jornada de trabajo. Vamos a analizar cada una de ellas y comencemos entonces con la modificación de la jornada de trabajo. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el empleador, por su propia voluntad y porque así lo requiere para el adecuado funcionamiento de la operación, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la industria de alimentos que no se paraliza, en ese caso, la persona o el trabajador, el operario que estaba laborando normalmente de lunes a viernes 8 horas diarias, podrá ahora, por disposición del empleador, trabajar sábado y domingo, pero teniendo 2 días de descanso que de compensación. Entonces, el horario de lunes a viernes se puede cambiar en un horario, por ejemplo, de miércoles a domingo, teniendo derecho el trabajador a descansar lunes y martes. Si esto no se daría, entonces existen los recargos correspondientes de horas suplementarias o extraordinarias, según sea el caso. Pero la norma establece que es posibilidad y facultad del empleador modificar los turnos, modificar los horarios de trabajo, inclusive para que la empresa no se paralice y pueda trabajar sábados y domingos con la única obligación de que no se excedan de las 40 horas semanales y que tenga 2 días adicionales para el descanso. Entonces, esa es la primera opción, que es la modificación de la jornada de trabajo. También existen en aquellas actividades en las que uno son aquellas que no son de excepción, es decir, son las que están en la regla general que debe paralizarse la actividad laboral. Y 2, son de aquellas que no pueden realizarse a través de teletrabajo. Pensemos, por ejemplo, una cadena de venta de electrodomésticos, una cadena de comercio, una boutique, un establecimiento que vende muebles. Cualquiera de estas actividades de comercio, actividades comerciales, que pensemos, por ejemplo, funcionan normalmente en los centros comerciales, que igualmente se encuentran cerrados, no se puede realizar la actividad o no todas las actividades se pueden realizar a través de teletrabajo. En esos casos, entonces, la opción que tiene el empleador es suspender la jornada laboral.
¿Qué significa la suspensión de la jornada laboral? Primero, no es suspensión de la relación laboral. La relación laboral continúa intacta. Lo que se suspende es la jornada laboral. Entonces, esto significa que mientras dure esta emergencia sanitaria, aquellas empresas, aquellos empleadores que cerraron sus puertas, que no pudieron hacer teletrabajo, entonces suspenderán a sus trabajadores para que ellos no continúen asistiendo al lugar de trabajo. Pero ¿cuáles son las condiciones? Uno, se suspende la jornada laboral. Esto quiere decir que los trabajadores no acuden al lugar de trabajo. Dos, el empleador tiene la obligación de pagar la remuneración completa a sus trabajadores. Y tres, existe la obligación de los trabajadores de recuperar la jornada que fue suspendida. Y esa recuperación, ¿cómo puede hacerse? Puede hacerse en el horario que establezca el empleador. Eso es importante mencionarlo. Quien establece el horario de recuperación una vez que pase esta emergencia sanitaria es el empleador. Él es el empleador el que dirá, vamos a recuperar de lunes a viernes, vamos a recuperar los días sábados. El empleador es el que fija. Claro, el trabajador tiene la obligación de cumplir esa recuperación siempre dentro de los límites que establece la norma. ¿Cuáles son esos límites? De lunes a viernes el trabajador puede recuperar hasta 12 horas semanales, de lunes a viernes, ¿no? Y el día sábado puede recuperar hasta 8 horas. Entonces, el trabajador podría recuperar la jornada. Ojo, la jornada de recuperación es después de realizada la jornada ordinaria de trabajo. Esto quiere decir que cuando, y espero que sea pronto, otra vez volvamos a nuestros lugares de trabajo, el trabajador trabajará de lunes a viernes sus 8 horas diarias normales y luego de haber cumplido su jornada ordinaria, entonces comenzará a aplicar la jornada de recuperación. ¿Qué pasa si el trabajador no puede recuperar o no quiere recuperar? En ese caso, el empleador tiene la posibilidad de o no pagarle los días que no laboró, o si ya le pagó, tiene el derecho a descontarle en el siguiente mes esos valores que fueron pagados. Entonces, el concepto de suspensión de la relación laboral es, uno, el trabajador no realiza teletrabajo ni acude al lugar de trabajo, el empleador paga la remuneración, el trabajador tiene que recuperar la jornada, y si el trabajador no puede o no quiere recuperar, en ese caso el empleador tiene el derecho para descontarle o no pagarle los días que no fueron laborados por el trabajador. En este caso de la suspensión de la jornada laboral, también el empleador tiene la obligación de notificarlo a través del sistema único del trabajo SUT del Ministerio de Trabajo. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma del Ministerio de Trabajo, entran al sistema SUT y van a encontrar una parte donde habla emergencia COVID-19, y en esa parte ustedes pueden ingresar a las opciones de modificación, suspensión o reducción de la jornada de trabajo. Tanto la modificación como la suspensión, ¿cuándo se terminan? Se terminan, uno, cuando el empleador y los trabajadores lo acuerden. Digamos que progresivamente se comienzan a restablecer las actividades normales, el trabajador y el empleador podrán definir que ya terminan esta suspensión de la jornada laboral. O puede también terminar cuando se elimine, cuando se supere esta declaratoria de emergencia sanitaria. Esto en cuanto a la suspensión. Pero ahora vamos a ver el tema de la reducción de la jornada laboral. Esto, en cambio, es cuando la empresa, por ejemplo, es de aquellas que o sí puede funcionar, ejemplo, la industria de alimentos, las industrias priorizadas, o dos, es de aquellas que se está realizando la actividad a través de teletrabajo y podemos efectivamente aplicar una jornada reducida. ¿Qué es lo que nos dice el acuerdo 077, que se remite o tiene relación con el artículo 47, numeral 1 del Código del Trabajo? Nos dice lo siguiente, dice que por un periodo máximo de 6 meses y que podría renovarse por una sola ocasión más, hasta por 6 meses más, el empleador, previo acuerdo con el trabajador, puede reducir la jornada de trabajo de 8 horas, 40 horas semanales, 8 horas diarias, 40 horas semanales, puede reducirla a un mínimo de 6 horas diarias, 30 horas semanales. Y se aplica esta reducción de la jornada excepcional, esto es una reducción excepcional y temporal, entonces la remuneración también se reducirá en forma proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Para poner un ejemplo, un trabajador trabajaba 8 horas diarias, 40 horas semanales y tenía una remuneración de $800. Si se aplica esta reducción de la jornada, se reducirá de 8
hasta 6 horas como límite, y la remuneración también se rebajará de $800 mensuales a $600 mensuales, ¿no? Esta modificación en cuanto a la reducción de la jornada laboral también tiene que ser notificado a través del sistema SUT del Ministerio de Trabajo. Hay que mencionar algo, que en aquellos ejercicios, en el ejercicio económico en el cual se produzca esta reducción de la jornada y por lo tanto la remuneración, en el ejemplo que puse, la remuneración se reduce de $800 a $600, si después de superada la emergencia sanitaria, esta empresa tiene utilidades a distribuirse, no podrá distribuir dividendos a sus accionistas mientras no pague primeramente el valor que dejó de pagar a los empleados a los cuales les redujo la jornada. Entonces, en el ejemplo que he puesto, imaginémonos que se redujo la jornada y la remuneración de $800 a $600, es decir, se dejó de pagar $200 a los trabajadores. Imaginémonos hipotéticamente que esta empresa tiene 10 trabajadores, $200 por los 10 trabajadores, $2,000, y que esta emergencia duró 2 meses. Son $4,000 que la empresa dejó de pagar por concepto de remuneración. Si al final del ejercicio económico tuviese dividendos por repartir, antes de repartir esos dividendos tendrá que primero pagar estos $4,000 que se redujo en el pago de la remuneración a sus trabajadores, y entonces sí podrá repartir dividendos. Cabe mencionar también que esta reducción en el ejemplo que he puesto de $800 a $600 es solo para el pago de la remuneración. No se produce una reducción en cuanto a la aportación al IES. Para efectos de la aportación al IES se seguirá aportando sobre los $800, que es la remuneración ordinaria. Recordemos, esta es una reducción solamente excepcional y temporal. Terminada la emergencia, terminado el periodo para el cual fue autorizado, se volverá a pagar la remuneración ordinaria en el ejemplo que he puesto de $800. Esto en cuanto a estos mecanismos que efectivamente la norma nos establece para efectos de el pago, para efectos de la modificación, la reducción o la suspensión de la jornada laboral. Pero existen otras alternativas, y también el acuerdo ministerial 080 que fue expedido el pasado día sábado en la noche nos trae algunas novedades a considerar en este tema. Y para eso quiero invitar al doctor Guillermo Córdoba, quien también es socio del Estudio Jurídico Puente Asociados, es el responsable del área laboral y de litigios del despacho, para que igualmente nos comparta estas novedades del Acuerdo 080 y otras alternativas que tenemos respecto a los temas laborales en esta emergencia sanitaria. Por favor, Guillermo. Gracias. Buenos días con todos. Es un gusto saludarles. Estamos a las órdenes para cualquier consulta o requerimiento que ustedes tengan. Entrando ya un poco en materia sobre lo que yo voy a conversar con ustedes, es un poco de las otras alternativas que se podrían manejar en esta suspensión de la jornada laboral por la crisis sanitaria. En primer lugar, vamos a encontrar que, como Miguel Ángel lo manifestó, en el acuerdo MDT 2020-080, dictado el día sábado anterior, se estableció la opción de firmar acuerdos de pagos. ¿A qué se refiere este tema? Es que el empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de pago de remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable y por lo tanto consiste en un mecanismo de pago diferido de cuotas. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos ofrece el acuerdo 080? Nos ofrece la opción de que las remuneraciones que el empleador está obligado a pagar durante este periodo de suspensión de la jornada presencial fruto de emergencia sanitaria nacional pueda ser pagado en cuotas. ¿Cuáles son los requisitos para que estas remuneraciones puedan ser pagadas en cuotas? En primer lugar, Perdón, Guillermo, solamente puedes poner tu presentación, que no se la ve. Gracias. Dame un segundo, por favor. Esperemos que esta vez sí. Ahí sí estamos listos. ¿Sí? Perfecto, sí. Ok, gracias. Como les iba diciendo, entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos indispensables para que pueda operar el acuerdo de pagos? En primer lugar, necesariamente debe ser de común acuerdo. Es decir, necesito que el trabajador suscriba y acepte recibir su remuneración en pagos. En segundo lugar, no puede disminuirse la remuneración. Adicionalmente a ello, es importante indicar que durante todo este periodo se pagarán normalmente los aportes al IES. Adicionalmente,
debo indicar que he recibido varias preguntas respecto a cuál es el tiempo máximo que se puede fijar para hacer este pago de estas remuneraciones. La verdad es que la norma no establece un tiempo máximo. Por lo tanto, ese tiempo máximo tiene que ser determinado de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Perfecto. La siguiente opción es el pago emergente de vacaciones. Al respecto, nosotros tenemos que revisar que nuestra legislación establece que todo trabajador tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones y los trabajadores que tengan más de 5 años, un día adicional de vacaciones por cada año de servicio adicional o que supere el quinto año. En ese sentido, este derecho, ¿quién fija normalmente el goce de vacaciones? La ley dice que debería estar establecido en el contrato y en el caso de no hacerlo, es potestad del empleador fijar el periodo vacacional, pero tiene que notificarle al trabajador con 3 meses de anticipación. ¿Qué es lo que ha hecho el acuerdo MDT 2020-080? Lo que ha permitido es que el empleador en este momento, de forma unilateral, pueda fijar la fecha de inicio y fin del uso del periodo de vacaciones acumuladas a las que tuviese derecho el trabajador. De esta manera, el empleador estaría en facultad de utilizar estos días de vacaciones en este periodo de suspensión de la jornada presencial. Cabe indicar que, en cambio, para poder conceder al trabajador vacaciones anticipadas, sí necesariamente se necesita que medie el consentimiento del trabajador, es decir, que el trabajador acepte que se le confieran vacaciones anticipadas. En resumen, el empleador, todas las vacaciones que el trabajador tiene pendientes, puede disponerlas para que las use en estos momentos. Mientras que, si tuviese que anticipar vacaciones, sí necesariamente necesita que el trabajador acepte el particular. Adicionalmente a ello, el acuerdo MDT 2020-80 establece la opción de aplicar diferentes modalidades de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que dice el acuerdo? El empleador y sus trabajadores de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes que respondan a condiciones concretas como la imposibilidad de movilización, la prevención de riesgos a que esté expuesta la salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrentase la empresa, con la finalidad de precautelar el empleo sin que tales modalidades impliquen renuncia de derechos de los trabajadores. Es decir, el Ministerio de Trabajo nos da la apertura para que el empleador, de acuerdo a las opciones que nos ha detallado, que he detallado yo y que oportunamente detalló Miguel Ángel, el empleador puede establecer mecanismos mixtos para hacer más viable el sostener al personal de su empresa y precautelar el trabajo, como por ejemplo que exista teletrabajo y reducción emergente de la jornada, es decir, trabajadores que trabajen vía teletrabajo 6 horas y el resto sea jornada reducida, o por ejemplo, teletrabajo suspensión de la jornada para posterior recuperación. Por último, a pesar de que no está establecida en ninguno de los acuerdos, una de las alternativas que podría manejar el empleador es la licencia sin remuneración. Al respecto, hemos escuchado, yo personalmente, incluso en declaraciones de prensa, temas de que realmente está prohibida la licencia sin remuneración, lo cual no es acertado. Lo que sucede es que el Código del Trabajo no regula expresamente el tema de la licencia sin remuneración, pero esto no significa que esta figura no exista, porque el mismo Código del Trabajo establece, por ejemplo, licencias sin remuneración para actividades sindicales o gremiales, lo cual está establecido en el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo. De igual manera, establece una licencia o permiso sin remuneración por 9 meses para atender el cuidado de los hijos recién nacidos. Esto donde está establecido en el artículo enumerado a continuación del artículo 152 del Código del Trabajo. Por lo tanto, es factible aplicar una licencia sin remuneración. ¿Pero qué necesitamos para que exista una licencia sin remuneración? Mutuo acuerdo. Es decir, que empleador y trabajador se pongan de acuerdo en fijar esta licencia sin remuneración. Si llegan a este acuerdo, ¿cuál es la siguiente recomendación? La licencia sin remuneración o el acuerdo de licencia sin remuneración debe constar por escrito. Adicionalmente, debe definirse cómo se procederá con el IES, porque debemos de entender que en ese sentido existen varias posibilidades. Uno, que el empleador asuma los aportes tanto personales como patronales. Dos, que lo asuma el trabajador. Tres, que cada parte asuma lo que le corresponde, es decir, el patrono el aporte patronal, el trabajador el aporte personal. O que simple y llanamente se registre como días no trabajados en el IES para que no haya que generar aporte patronal. Son varias alternativas que tendrán que irlo definiendo de un acuerdo de empleador y trabajador.
Adicionalmente, como alternativa en este tema de las licencias, también existe la posibilidad de tal vez manejar un esquema de pago parcial durante la licencia, en el cual el empleador le entrega una cantidad de dinero al trabajador para que pueda cubrir sus necesidades básicas. Estas básicamente son las alternativas que se pueden manejar dentro de esta emergencia sanitaria. Pero una vez terminada la emergencia sanitaria, puede ser que una compañía se encuentre en una situación económica calamitosa que no le permita retomar su operación fácilmente. Para esto, también existe una opción, que es el paro patronal. ¿En qué consiste el paro patronal? El paro patronal es definido en la ley como la suspensión colectiva del trabajo solicitada por el empleador y concedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en que el empleador puede solicitar al Ministerio de Trabajo que integre un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que le autorice a suspender las relaciones laborales con sus trabajadores. Vamos a ir analizando el tema y entendiendo cuáles son estas implicaciones. ¿Cuál es el trámite del paro patronal? El trámite, en primer lugar, el empleador presentará una petición al inspector de trabajo que solo puede ser fundamentada en dos razones. Falta de materia prima importada, siempre que esta falta de materia prima no obedezca a una negligencia o falta de previsión del empleador. Y en segundo lugar, y que es el caso que nos ataña, puede ser por efectos provocados por una crisis económica que afecta a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar su liquidación forzosa. Una vez presentada esta solicitud, el inspector del trabajo notificará a los trabajadores dentro de 24 horas, concediéndoles 3 días para contestar esta petición, quienes actuarán por medio del comité de empresa o de un comité especial en el caso de que no tuviesen asociaciones de trabajadores. 3. Se conformará un tribunal de conciliación y arbitraje que estará integrado por el inspector de trabajo, 2 delegados del empleador y 2 delegados de los trabajadores. Este tribunal será quien resuelva aceptar o negar la petición. En el caso de ser positiva la petición, se determinará el tiempo y la duración del paro. ¿Cuál es el efecto de obtener la autorización de paro por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Que se suspenden los efectos de los contratos de trabajo y por lo tanto los trabajadores no tendrán derecho a gozar de remuneración durante el tiempo del paro. Terminado el paro, lógicamente el empleador deberá admitir a todos los trabajadores que le prestaban servicios. Cabe indicar que en este caso, si el paro se ha producido sin autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o el empleador supera el tiempo autorizado por este Tribunal de Conciliación y Arbitraje para el paro, se tendrá como despido intempestivo y los trabajadores tendrán derecho a cobrar las remuneraciones e indemnizaciones que no habían percibido durante la suspensión de la jornada laboral. Por lo tanto, es importante siempre actuar dentro de la legalidad, ya que en el caso de incurrir en un paro ilegal, las consecuencias son igual o peor de adversas que no haber hecho absolutamente nada. Con estas alternativas que les hemos presentado, en este momento damos paso o apertura para revisar el tema de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, debo indicar que hasta la presente fecha no existe norma alguna que haya fijado prohibición de despidos o la prohibición para aplicar cualquier forma de terminación del contrato de trabajo. Es decir, en este momento no se ha modificado en absolutamente nada la legislación respecto a los despidos y terminación de la relación laboral, por lo cual es potestad del empleador poder optar o no por esta opción, lógicamente teniendo que indemnizar y pagar lo que establece la ley y que ha venido pagando por un despido a lo largo del tiempo. Es decir, en resumidas cuentas, no existe o no se ha fijado ninguna sanción, ya sea pecuniaria o administrativa, por incurrir en despido o terminación de la relación laboral. Una vez terminada la presentación, damos paso a que ustedes puedan formular las preguntas que consideren pertinentes a través del chat que serán leídas y nosotros procederemos a absolverlas. Ha sido un gusto estar con ustedes y estamos a las órdenes para cualquier requerimiento adicional. Nuevamente agradecemos a todos por su participación. Estamos compartiendo en la pantalla principal nuestros contactos en el caso de que ustedes requieran que ampliemos algún tema de los cuales se han tratado el día de hoy. Por favor, escribirlo a nuestros correos electrónicos e inmediatamente nosotros contestaremos y solventaremos sus dudas. La primera pregunta que tenemos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con las instituciones legales que atienden temas de pensiones alimenticias, trámites asociados a temas legales?
favor, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, dice, ¿qué pasa con las instituciones legales que atienden temas de pensiones alimenticios, trámites, asociaciones o temas legales? De momento están habilitadas las unidades de flagrancia para atender únicamente solicitudes de revisión de premios personales, las fórmulas de pago, la cancelación de deuda y la solicitud de libertad para el alimentante que cumplió con el pago. El resto de servicios judiciales están suspendidos en la medida en que estamos en una emergencia sanitaria. Un tema adicional. Aclarando con Giovanna, esto no significa que se haya suspendido la obligación de pago de las pensiones alimenticias, ¿no? Es decir, los alimentantes están en la obligación legal de seguir cumpliendo con el pago de las pensiones de alimentos a través del sistema SUD que, como lo conocen, se agilita a través de las diferentes instituciones del sistema financiero nacional. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la reducción de horas laborales también aplica para trabajos de medio tiempo? No, la reducción de la jornada laboral aplica básicamente para aquellos trabajadores de jornada ordinaria de 8 horas hasta un límite de 6 horas, ¿no? En el caso de aquellas personas que se encuentran en jornada parcial, tendrán igualmente que definir con el empleador, si es que igualmente no se ha trabajado el tiempo completo, si se va a recuperar o se va a descontar, pero eso ya es un acuerdo directamente con el empleador. Pero la reducción en los términos del acuerdo ministerial 077 y el artículo 47.1 del Código del Trabajo solamente corresponde para las personas que están en jornada ordinaria de 8 horas diarias que pueden reducir mínimo hasta 6 horas. La siguiente pregunta, ¿para servidores públicos aplican las disposiciones laborales? No aplica. Esto, la disposición del 077 aplica única y exclusivamente para el sector privado. Gracias. Otra pregunta, ¿es posible realizar despidos con su respectiva liquidación? Como había indicado anteriormente, sí, efectivamente en este momento es posible hacer despidos, pero única y exclusivamente el empleador tendrá que pagar la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo dentro del plazo de 30 días desde la fecha de terminación de la relación laboral, como lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, en ese sentido no se ha modificado la legislación en absolutamente nada. Gracias. La siguiente consulta dice lo siguiente. Tengo 2 locales y una peluquería y un restaurante. ¿Qué debo hacer con el pago del arriendo? Lastimosamente, al momento no existe ningún tipo de disposición de orden legal y sinceramente veo poco probable que exista que permita diferir los pagos de arriendo o el incumplimiento de las obligaciones legalmente aceptadas, y en ese sentido lo que le podemos recomendar es que busque un mecanismo de pago con su arrendatario para que de mutuo acuerdo, arrendador, para que de mutuo acuerdo este pago de arrendamiento pueda diferirse, pero en estricto sentido legal debería cumplirse con los pagos. Francisco Fuentes de Cauchus Vikingo hace la siguiente consulta. En caso de no tener flujo necesario para pago de utilidades y sueldo de marzo, ¿qué opciones tenemos? ¿Se pueden realizar pagos diferidos de utilidades? Bueno, Pancho Fuentes, si me puedes dejar solo comentar a mí un tema adicional, Guillermo, perdón. Sí, básicamente lo que habíamos charlado durante el desarrollo de este tiempo es que, o sea, los acuerdos hoy por hoy existen, ¿no? Y yo creo que es el momento, de hecho, de que todos estos acuerdos salgan a luz y que se presenten para la mejor convivencia. Bueno, Guillermo lo va a comentar, pero yo más allá del detalle, considero que desde el punto de vista legal no ha existido ningún tema de diferimiento, cuando menos en la parte que topé yo del pago de utilidades, excepto el tema de la presentación del pago, que para nosotros no difiere, la presentación la declaración del pago, no del pago, que para nosotros, insistimos, no presenta ni da un diferimiento adicional de pago. Guillermo. Gracias, Freddy. Exactamente, como Freddy lo manifestaba, respecto del tema de utilidades, en realidad no existe ninguna norma en este momento que le facilite al empleador el pagar en una fecha distinta al 15 de abril. Ahora, si en realidad, fruto de las circunstancias propias de la empresa, no existe en este momento el dinero en la caja para poder hacer el pago de las utilidades, sí, efectivamente, a no hacer el pago, es mejor definitivamente firmar un acuerdo de pagos. ¿Cuál sería el ideal? Firmar ese acuerdo de pagos
para diferir el pago en 90 días, de tal manera que, si bien tú no cumpliste con el pago exacto el 15 de abril, pudieses llegar a hacer el registro del formulario con la prórroga de los 90 días que establece el instructivo de pago de utilidades. Respecto al pago de remuneraciones, en cambio, el tema sí es bastante más sencillo. El acuerdo MDT 2020-080 expresamente faculta al empleador a buscar un acuerdo de pagos con los trabajadores y en esa medida poder diferir ese pago. ¿A qué plazo? Al plazo que puedas fijar con tu trabajador. Entonces, en este momento, como Freddy lo manifestó en un principio, es el momento de los acuerdos. Hay que sentarse, negociar con los trabajadores, establecer las condiciones y de esa manera, en realidad, es el mejor mecanismo para solucionar los inconvenientes que en este momento puedan tener de caja respecto a estos pagos. Daisy Galvez tiene la siguiente consulta. En el caso de acogerse a la suspensión laboral de trabajo, si el trabajador no desea realizar la recuperación, ¿cómo se procede ante el IES en este caso? En ese caso, como el efecto de que el trabajador no quiera o no pueda recuperar la jornada es que yo tengo la facultad de descontarle el valor correspondiente a los días no trabajados. Entonces, si yo ya pagué la remuneración, digamos en el mes de marzo la pagué completa, aporté al IES sobre la remuneración completa, entonces precisamente en el siguiente mes, en el mes de abril, hago el descuento respectivo y obviamente podré igualmente reportar los días no laborados para efectos para que se haga el efecto respectivo en el tema de la aportación al IES, ¿no? Entonces yo tengo derecho a descontar los días que no son recuperados y afectar así al IES también. Gracias, Miguel Ángel. Iván López tiene la siguiente consulta. Para el tema del diferido de IVA impuesto a la renta, ¿es solo para microempresas? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Cuál es la diferenciación tributariamente? ¿Qué pasa con las retenciones de IVA y fuente? Sí, yo lo que nuevamente debo destacar en cuanto a la parte tributaria es que todo sigue tal cual como estaba, excepto en esos dos grandes acápites que hace referencia al decreto ejecutivo. O sea, si ustedes son una microempresa que vende hasta $300,000 o menos de $300,000, que inclusive prevalece sobre el número de trabajadores, usted es sujeto pasivo de este decreto ejecutivo. Si es que usted no cumple con alguno de esos requisitos por eliminación propia o por exclusión de la resolución en el tema de sujeto pasivo, usted no podría acogerse. Si es que usted tiene alguna duda referente a esto, a pesar de que debería ser una duda bastante sostenible ante el Servicio de Rentas Internas, yo me atrevería o a hacerlo, que habría que evaluar en realidad cuál es la contingencia, o a realizar una consulta al Servicio de Rentas Internas. Pero hacerlo por una interpretación propia, sin esa argumentación que para mí, a diferencia de muchas disposiciones del SRI, esta disposición está por demás clara, yo creo que habría que evaluarla en detalle. Si usted no cumple ninguna de estas, le recomendaría que no lo haga. Es preferible presentar una obligación en firme, perdón, una obligación en firme, y luego de eso pedir facilidades de pago al SRI, que no estarían descartadas en el tema de intereses y multas. Pero por voluntad propia, sin cumplir sus requisitos de acogerse, yo creo que sería un contingente. Gracias, Freddy. La siguiente pregunta de Jorge Palacios. ¿Es posible pasar de reducción de jornada laboral a suspensión de jornada laboral debido a que se terminaron las tareas que se puede realizar como teletrabajo? Sí, es posible hacerlo. De hecho, la norma lo que establece es que el empleador indistintamente podrá resolver la modificación, reducción o suspensión de la jornada de trabajo. Entonces, lo importante es que se notifique ese cambio a través del sistema SUD del Ministerio de Trabajo. Gracias. Lucía Mena nos consulta lo siguiente. ¿Cómo se aplica el tema de terminación de relación laboral con una persona en periodo de prueba? A ver, ¿puedes repetirme la pregunta únicamente para tener todos los puntos claros? Claro. ¿Cómo se aplica el tema de terminación de relación laboral con una persona en periodo de prueba? Perfecto, gracias. Básicamente, el artículo 15 del Código del Trabajo establece que en todo contrato indefinido, cuando se celebre por primera vez entre empleador y trabajador, se puede fijar un periodo de prueba de 90 días. Durante los 90 días, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo.
Para ese efecto, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, tener un contrato por escrito que se encuentre debidamente registrado. Y en ese contrato que esté contemplada la cláusula en la que se establezca el periodo de prueba. Si cumplimos con estos 3 requisitos, ¿cuál es el procedimiento? Lo que debe hacer el empleador es notificarle al trabajador de la terminación del contrato de trabajo. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer vía medios telemáticos, que sería lo ideal en este caso para que exista la debida constancia. Adicionalmente, puede notificarlo vía llamada telefónica y adicionalmente hacer el aviso de salida en el IES. Como indico, en virtud de que en este caso la terminación del contrato no obedece a un despido intempestivo, sino a una terminación por las causas legalmente previstas en el contrato, el periodo de prueba, no hay que pagar ningún tipo de indemnización. Gracias. Belén de la Torre nos consulta lo siguiente. En la reducción de la jornada laboral, si es un call center que tiene un máximo de 6 horas diarias de trabajo, ¿la reducción puede ser de 4? No, de acuerdo al artículo 47.1, solamente cabe la reducción en esta modalidad para la jornada de 8 horas a 6 horas. En aquellas otras actividades que sea jornada parcial o, por ejemplo, actividad de call center que tiene una jornada reducida, habrá que aplicar por común acuerdo con los trabajadores mecanismos como, por ejemplo, la recuperación de la jornada o el descuento previamente acordado con ellos. Pero para eso necesitamos un acuerdo estricto con los trabajadores. Julio Ortiz nos pregunta, ¿es posible descontar de las vacaciones a un servidor público que no puede hacer teletrabajo por sus funciones? En estricto sentido legal, los acuerdos ministeriales única y exclusivamente rigen para el sector privado. En el caso de los trabajadores del sector público, ellos tienen que estar sujetos a las directrices establecidas por el Ministerio de Trabajo y a la Ley de Servicio Público. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen liquidez? ¿Cómo pueden pagar los sueldos en los meses posteriores? Como había indicado anteriormente, la ley nos da la opción de establecer un acuerdo de pagos, pero nosotros tenemos que entender que evidentemente es parte de las obligaciones del empleador el cubrir con el pago de remuneraciones. Por lo tanto, una empresa que no tiene liquidez en este momento, en realidad, el único mecanismo que tiene es ir por un diferimiento de pagos. Y es mejor hacer un esfuerzo y pagar remuneraciones. ¿Por qué? Porque en el evento de que no cumplamos con este pago de remuneraciones, primero, le damos una herramienta al trabajador para que pueda terminar el contrato de trabajo vía visto bueno y por lo tanto cobrar la indemnización por despido intempestivo. Y en el evento de que un trabajador tenga que demandar judicialmente para cubrir el pago de remuneraciones, estas remuneraciones que no han sido pagadas y que han tenido que ser reclamadas judicialmente, se van a tener que pagar con el triple de recargo. Por lo tanto, yo recomendaría que en nuestra lista de urgentes a pagar o negociar, definitivamente está el pago de remuneraciones. Gracias. ¿Qué pasa con el sector turístico hotelero? ¿Existe algún acuerdo entre Ministerio de Turismo y Ministerio de Trabajo? Bueno, el único acuerdo desde el punto de vista tributario principalmente que existe es el decreto ejecutivo 1021 que lo mencioné, donde el gobierno nacional ha considerado que dentro de los sectores más afectados se encuentra el área de turismo, principalmente en el tema de alojamiento y comida. No incluye un concepto adicional de diferimiento, mucho menos. Habla de la parte tributaria, IVA y renta, que es lo que mencionaba, a que lo puedan hacer hasta en 6 cuotas, dependiendo la fecha y la fecha de declaración original y el 9º dígito del RUC. Lastimosamente, hoy por hoy no existe ningún tema adicional. Gracias. En cualquiera de los casos, suspensión, vacaciones, reducción, etcétera, ¿se puede aplicar acuerdo de pago? Sí, mientras exista, perdón, Guillermo, mientras exista acuerdo con el trabajador, se puede aplicar un diferimiento para el pago respectivo, pero siempre y cuando exista obligatoriamente acuerdo con el trabajador. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta, ¿cómo se efectúa el pago por liquidaciones si aún persiste la restricción por emergencia? Bueno, en realidad, en este sentido, el empleador está en la obligación de hacer el pago, pero
Específicamente, yo creería que en este caso, fruto de la emergencia, puede ser una causa de caso fortuito, fuerza mayor, y por lo tanto yo no vería inconveniente a que se pueda hacer el pago una vez que termine la suspensión de la jornada presencial de trabajo. Gracias. ¿Hay alguna disposición con respecto a la AMT, con respecto a la entrega de matrícula de vehículos nuevos, ya que hay clientes que ya pagaron sus vehículos nuevos, pero no se los puede entregar el vehículo sin matrícula? ¿Existe algún salvoconducto para entregar vehículos nuevos sin matrícula? No, de momento, al no ser una actividad previsada, no está contemplada como autorizada por los salvoconductos. Estos son solo actividades estrictamente autorizadas por el Decreto Ejecutivo 1017. Gracias. En el caso de centros educativos que aplica con el personal que remotamente no puede trabajar y físicamente tampoco, ¿se puede suspender la jornada laboral? Discúlpame, por favor, no escuché bien la pregunta. Claro. En el caso de centros educativos que aplica con el personal que remotamente no puede trabajar y físicamente tampoco, ¿se puede suspender la jornada laboral? Sí, para aquellas personas en las cuales no se pueda realizar las labores a través de teletrabajo o no pueda naturalmente acudir al lugar de trabajo, se puede suspender la relación laboral en los términos que ya hemos comentado. Gracias. En el caso de un empleado, que está en el exterior justo en esta emergencia y está enfermo, ¿puede presentar un certificado médico para su justificación? Guillermo. Sí, en realidad yo no veo ningún inconveniente que pueda presentar el certificado médico para su justificación. Evidentemente, la ley le faculta al empleador a poder constatar la validez del certificado, pero por las circunstancias propias de que esté en el extranjero lo veo difícil. Pero en estricto sentido legal, con la presentación del certificado médico, el trabajador ha justificado su inasistencia. Muchísimas gracias. Agradecemos también a los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no podemos solventar todas las dudas que ustedes nos han planteado en el chat, por lo que les pedimos que a nuestros correos de contacto nos puedan poner sus preguntas, las cuales serán respondidas inmediatamente. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Michelle. Quiero igualmente agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este conversatorio. Igualmente a Freddy por la organización o por el trabajo conjunto que estamos haciendo entre UHY y Puente Asociados. A todo el equipo igualmente que me está acompañando. Quiero agradecerles y reiterarles que estos son momentos complejos, son momentos difíciles en los cuales necesitamos ser extremadamente creativos para poder buscar alternativas y soluciones que nos permitan salir de esta crisis. Yo creo que debemos partir de que es una crisis generalizada y que efectivamente tenemos que ver los mecanismos a través de los cuales vamos a poder salir adelante. Y para eso, en ese acompañamiento que ustedes requieren para poder tomar decisiones adecuadas dentro de lo que establece la ley, estamos prestos para atenderles, ya sea como UHY en la parte de auditoría, temas contables, temas que son de su conocimiento, y también a través del estudio jurídico Puente Asociado. Así que una vez más les agradezco y Freddy, estamos siempre en contacto para trabajar de manera conjunta. Sin lugar a duda, mi estimado Miguel Ángel, una vez más ratificando a la DEN y a todos ustedes que nos han acompañado en este día, al equipo de Miguel Ángel, a nuestro equipo, ratificar eso. No son tiempos normales, son tiempos de crisis, y en tiempos de crisis hay que actuar con información y con inteligencia. Nosotros estamos una vez más para servirles, ahí está nuestro mail. Cualquier duda que tengan, estamos al otro lado del teléfono, al otro lado del mail. Buenas tardes, muchas gracias, esperamos que sea la primera y no la última vez que nos veamos. Muy amables a todos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, saludos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos, saludos.